Qué bueno el poder venir ante la presencia de Dios, disfrutar de estos tiempos. La Biblia dice que nuestra alma necesita adorarle, necesita alabarle. Es algo que a veces que nuestra mente no puede entender, no puede comprender, porque somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y no hay nada que pueda afectar mi espíritu que no repercute en el alma y que no pueda repercutir también sobre mi físico. Somos uno. Muy bien, pues en esta mañana y el domingo que viene veremos en 2 sesiones el cómo manejamos las finanzas. ¿Alguien os ha enseñado cómo manejar las finanzas en el colegio? ¿En la universidad? ¿No? ¿En el bachiller? ¿Tampoco? Pues por eso muchos tienen carreras, tienen muchos estudios y están endeudados hasta las cejas. Y sencillamente pues es posible que no hayamos recibido enseñanza, ¿no?, en cuanto al manejo de las finanzas. ¿Y cuántos creen que en la Biblia podemos recibir consejo respecto al manejo de las finanzas? Muy bien, pues hoy veremos algo. Hoy solo quiero provocar un dolor de barriga, si lo consigo. Estaremos listos para la sesión del domingo que viene. Entonces, si puedo un poquito hablar de eso es porque yo soy el primero que metí la pata también con las finanzas, donde estuve pues, en deudas por encima de la posibilidad de poder devolver. Y gracias a Dios pues han habido circunstancias donde hemos podido salir de eso. Y tenemos que aprender a ser cirujanos plásticos. ¿Sabéis lo que hace un cirujano plástico? Tiene una tijera y va cortando tarjetas. Cuando tú compras algo, hoy en día estamos en el mundo de la digitalización y con esto realmente no nos damos cuenta del valor. Vas a comprar un televisor, ya, ¿a que sí? Luego pues te van apareciendo, pague en cómodas cuotas, en 24 meses, y tú, bueno, pues dale. Y luego ves otro artículo, unos muebles, un coche, lo que sea allí. Vamos así. Y hay personas que que hacen, yo creo, hasta un concurso, a ver quién tiene más tarjetas de crédito, ¿no? Y he conocido a personas que tienen más de 10 tarjetas, y orgullosos, ¿no? Yo tengo 10 tarjetas de crédito. Y eso es un error, porque el consejo malo que nos pueden dar es que pensar que tú puedes tener cuantas más tarjetas de crédito, pues como que es una demostración que tienes más solvencia, pero es una posibilidad de que tengas más deudas que nadie a la vez. Y luego hay que enfrentarse justamente a eso. Y a Dios le interesan nuestras finanzas. Y no hablo del diezmo, no estoy hablando de eso, sino que a veces hay personas que son fieles en el diezmo, pero en el 90% de sus finanzas son un desastre. Y a Dios le interesa que sepamos administrar el 100% de nuestras finanzas. Y algunos podrán pensar, bueno, pero eso serán para los que ganan mucho. No, para los que ganan poco también. Es decir, sea cual sea los ingresos que podamos tener en cada mes, tenemos que saber administrarlo. El que es fiel en lo poco, pues en lo más también podrá. Yo he oído de varias personas, mira, si yo ganara más, pues estaríamos mejor, estaríamos en otra situación. Y no es verdad, porque he conocido a personas que luego han tenido más ingresos, pero han ido gastando más en la medida que iban ganando, y más de la mitad de las familias aquí en España pues viven por encima de sus medios, es decir, que gastan más de lo que ingresan en sus cuentas. Entonces, bueno, yo creo que la Biblia pues sí se interesa en las finanzas, hasta hay un libro que se llama Números, así que se interesa
Bueno, el libro de Números no tiene nada que ver, pero ¿cuáles pensáis que es la primera causa de divorcios? La pasta, efectivamente. Yo pensaba que sería por causa de las infidelidades, que también está dentro del top 10, pero no, son las finanzas. Entonces, muchas veces, a nivel de los matrimonios, de las parejas, no hay transparencia respecto a las finanzas. Es decir, que no saben realmente, cada uno lleva sus cuentas, tienen más o menos una idea de lo que entra en casa, pero luego la típica frase, pero no sé dónde se ha ido el dinero. Sé que entró 2.000 euros, pero no sé dónde han pasado. Y lo interesante es cuando tú les preguntas a los dos, bueno, ¿cuánto habéis gastado en restaurante este mes? Y uno te contesta, pues, sí, 150 euros. Y la otra persona le queda mirando, no, 400. Ah. ¿Cuánto gastáis de móvil, de internet, de plataformas, de streaming y tal? 40 euros. Y la otra persona, no, van 120. Ah, ¿sí? Es decir, que hay un desconocimiento del gasto en común de las dos personas. Entonces, es importante, si sois matrimonio, si sois pareja, que haya una transparencia respecto a las finanzas, lo que entra y a dónde sale. Eso es lo primero, porque si no, ya empezamos con una mala base. Y las finanzas, yo creo que está en el Génesis, hay un mensaje indirecto ya en el primer capítulo, ¿no? Cuando dice que la tierra, ¿cómo estaba? Estaba desordenada, ¿no? Yo como muchas cuentas de cristianos, y también cómo estaba desordenada ahí y vacía. Bueno. Entonces, sí que en la Biblia pues tenemos consejos y pues aquí los que tienen memoria, los que han vivido este evento por las noticias en directo en el 11S del 2001, las famosas Torres Gemelas, pues ¿por qué muestro eso? Pues porque los ingresos se te pueden acabar de la noche a la mañana. Uno cuenta con ello y entonces por eso muchas veces pues vive al mes, lo justo, contando de que el mes siguiente le va a venir esos mismos ingresos. Y tú ves que en la Biblia pues nos va enfocando sobre el ser previsor, el ser precavido. No es lo mismo que ser pesimista. ¿Un pesimista qué es? Es alguien que está seguro que algo malo va a pasar, piensa que algo malo va a pasar y que va a pasar. Un precavido es alguien que piensa que algo malo puede pasar y puede que pase y puede que no pase. Pues bien, había una señora emprendedora, empresaria, pues que tenía una empresa de limpieza tremenda, ahí, en las Torres Gemelas. Limpiaba cientos de oficinas, con todos sus empleados, y ella comentaba, pues a mí me entraba un pastón que flipas. No es conmigo, lo he visto, yo no la conozco. Pero ella comentaba, me entraba un montón de dinero por mes. Y los clientes estaban contentos, mis empleados estaban contentos, yo tenía un montón de ingresos y me lo gastaba todo. ¿Por qué? Porque al mes siguiente yo contaba con otra misma entrada. Pero de la noche a la mañana, cuando esas dos torres se derrumbaron, se quedó sin ingresos. Es decir, sin empresa, sin empleados y sin clientes. De la noche a la mañana se quedó sin nada. Entonces, una pregunta que te podría hacer es, bueno, si perdiéramos todo, ¿cuánto tiempo podríamos aguantar de la noche a la mañana? Entonces, en cada iglesia hay gente que tiene pasta, hay gente quebrada, rota financieramente, y gente con muchas deudas. En cada iglesia ocurre. Entonces, sé que para algunos lo de hoy le llegará y otros pues puede servir de consejo. Entonces, cuando queremos que Dios obre un milagro a nivel de las finanzas, siempre tiene que haber orden. Puede repetir conmigo. No soy muy de esto de repita conmigo, pero bueno, esta frase sí quiero que os la quedéis.
El orden produce milagros. El orden produce milagros. Si hay desorden, no puedo esperar de Dios un milagro. Entonces, por eso mencionaba el ejemplo del Génesis. Había desorden y Dios puso orden en la creación. Y a partir de ahí, pues hubo milagros. Y ese es el operar de Dios en toda la Biblia. En Génesis 1 dice que luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Mucha expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Bueno, es por dar un ejemplo. Ha separado las aguas de la tierra y en un momento dado, pues, del agua, ¿qué es lo que ha creado? Los peces, las ballenas, para que vivan en el agua, no para que vivan en la tierra. En la tierra, ¿qué animales podían vivir? Los caballos, las jirafas. No ha creado las jirafas del agua, ni al revés, sino que cuando ha separado lo seco de lo húmedo y empezó a haber vida, a partir de cuando todo estaba ordenado, es cuando creó al hombre y a la mujer, y donde él sopló su aliento de vida. Retomaremos ese ejemplo ya al final, pero esto era un paréntesis para entender que los milagros solo pueden venir a partir del orden. Cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces, había un desorden, ¿no?, en medio de la multitud. Entonces, antes del milagro, Jesús puso orden. Ordenarme a las personas por grupos de 50, por grupos de 100. Y cuando ya estaban todos en su sitio, todos ordenados, empezó a producirse el milagro. Es un principio que vemos en toda la Biblia. Entonces yo si vivo de una forma desordenada respecto a mis finanzas, no puedo pedirle a Dios un milagro financiero. No le puedo pedir que Él me ayude en mis finanzas. Porque Él, igual que muchas cosas que Él puede conceder a sus hijos, va a depender si Él puede confiar en la forma en cómo tú administras lo que Él te concede. Si uno malgasta, no puedo pedir que Él haga algo ahí. Entonces, la famosa pregunta, si perdiera todos tus ingresos repentinamente, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir? La mayoría de las personas podrían contestar 30 días. Es decir, que contamos con el último cheque o con el último ingreso que hemos cobrado y, bueno, podemos ir aguantando ese mes. Y la idea, para ser precavido, en la Biblia nos da el ejemplo de la hormiga. Dice, mira, oh perezoso la hormiga que va y trabaja. Y da el ejemplo de la hormiga porque la hormiga es el único animal que nunca duerme. Está las 24 horas funcionando, trabajando. Y acumula comida, alimento para el invierno. Es decir, que la idea es por lo menos tener provisión para unos meses. No se está hablando de ahorrar y ahorrar de forma que te vuelvas un tacaño tal que ya no sabes ni qué hacer con tu dinero, porque la Biblia también nos da ejemplo de eso, de uno que acumuló tanto que en el momento que quería parar, dijo, alma mía, ahora descansa, porque ya has acumulado, ya puedes vivir tranquilo. Y hay una voz del cielo que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has amontonado, ¿de quién será? Entonces, se necesita ahí un equilibrio. Entonces, ¿por qué tengo que tener algo ahorrado? Puede haber una urgencia médica, puede arrancarte 4 muelas y ponerte implantes y tú dices, eso no lo tenía previsto, lo digo porque me ha pasado. Y te puedes quedar sin trabajo de la noche a la mañana y entonces hay que reaccionar para ir y buscar otro tipo de ingresos, otro tipo de trabajo. ¿Qué hago en ese lapso, en ese hueco, donde los ingresos sobre los cuales yo contaba ya no los tengo? Pues tengo que tener un colchón y no tirar de la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito
La más grande mentira que tenemos es el famoso versículo que dice: solo la usaré en caso de... Y eso es mentira. Muy bien, no es un versículo, ¿eh? Muy bien, entonces, aquí en Proverbios también nos dice que el prudente ve el peligro y busca refugio, y el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay personas a quienes les ha aconsejado: mira, hemos hecho hasta un planning financiero, ganas un pastón, tío, ganas, bueno, lo de tío eso es porque era el de tú a tú, ¿no? Esto no se dice en el púlpito. Y ganas mucho dinero, pues puedes meter un porcentaje de lado, esto para tus gastos, y hemos hecho un planning fabuloso, y resulta que está endeudado hasta... Tiene que trabajar meses y meses para por lo menos quedar a cero. Y la Biblia nos habla de eso, sé prudente. O sea, no creas que todo es para siempre. El amor de Dios es para siempre, la salvación es para siempre, pero en los días buenos, sé precavido, para que cuando vengan los días malos, pues ya tengas donde poder respaldar. ¿Estás en condición de responder cualquier pregunta acerca de tus finanzas? Pues, ¿cuántos hipotecados hay aquí? Yo no. Vale. ¿Sabes cuál es la tasa de interés que te cobra el banco? Sí, perfecto. ¿Es un interés variable o fijo? Fijo. Vale. ¿Sabes en tu cuota mensual, sabes qué parte es el interés y qué parte es la amortización? Ahí ya no. Las compañías de seguros, ¿qué tenéis? ¿Habéis revisado que no estéis pagando a doble o triple una misma cobertura? ¿Estáis en el seguro más económico? O no, es que yo soy fiel a mi seguro. Soy fiel a mi compañía telefónica, porque estoy allí desde hace muchos años y no pienso cambiar. Oye, pero mira, si cambias, aquí pagarías la mitad. No. ¿Y el seguro del coche? Pues más de lo mismo. Tenemos que ir buscando, ir indagando, porque si no podemos producir más ingresos, estoy seguro que de alguna forma podemos producir recortes. Y tenemos pues, con la ayuda de Dios y también pues indagar y no vivir al tuntún y ir agobiados, porque a veces si vivimos agobiados es uno mismo que no es previsor, o uno que se permite unos cuantos restaurantes, pero al final de mes dice: no tengo para pagar la luz, no tengo dinero. Pero no es porque no lo tuvieras, es porque lo has gastado ahí donde no tenías que haberlo gastado. Entonces, si yo hago un planning, eso se llama un presupuesto. ¿Cuántos aquí hacen un presupuesto? Pocas manos. No, es que eso es para los ricos. No, un presupuesto es para todos. Tengas mucho o tenga poco, para que sepas exactamente cuánto entra, dónde se gasta lo que se gasta, y también te da una idea de lo que no te puedes comprar o gastar, pero que tampoco te lo va a impedir, porque gracias al tarjetazo uno igual se lo permite, pero el presupuesto ya te avisa: cuidado, que si te lo gastas ahí, pues a final de mes el agujero será más grande, el interés que te va a cobrar las entidades financieras será mayor y cada vez pues vas a ir hacia abajo. Es decir, que uno tiene que tener mucho cuidado y a veces aprender a decir no. Esto ahora no, este no es el momento, este no es el tiempo, no me quiero apresurar. Es como un médico que le dijo a su paciente: te voy a dar la mejor receta para que puedas adelgazar, para que pierdas unos kilos. Dice: ¿ah, sí? Sí, es un ejercicio muy sencillo, es este. Dice: ¿ah, sí? ¿Hago así? ¿Y ya adelgazo? Dice: sí. ¿Y cómo es eso? Pues cuando te inviten a comer, tú dices que no. Pues esto es lo mismo. Tú ves la última tele HD, hoy en día, no sé ya, plasma con unas medidas impresionantes,
y tienes un televisor que funciona perfectamente y tú dices, no, pero es que lo necesito. Es que con esta imagen tú entras dentro de la película, parece que lo vives y el sonido no veas. Sí, se puede pagar en 5 años, no hay problema. Y esto nos pasaba cuando yo vivía en Suiza y veníamos a España de vacaciones. Estábamos flipando con lo que costaban los peajes, sobre todo por la parte de Cataluña. En cada tramo, cada X kilómetros, te paraban ahí el peaje y ¡pum!, que si 1.500 pesetas, que si 2.000 pesetas. Y estábamos ahí, wow, sí que es caro esto, ¿no? ¿Por qué nos dábamos cuenta? Porque tenías que sacar las monedas y tirarlas ahí en la máquina o pagar en billete. Pero hoy en día, con la tarjeta, ¡fum!, tú vas, tú sigues y te enteras. Solo a final de mes ves las facturas y dices, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que entra y de lo que sale. Entonces, si estamos listos para poder responder a todo el tema de nuestras finanzas, pues perfecto. Hay que saber que el 80% tiene que ver con nuestro comportamiento frente a los gastos y el 20% solo tiene que ver con el conocimiento. Pero el comportamiento es súper importante, donde uno tiene que ser radical y controlar sus hábitos, tener disciplina en todo. Y la tarjeta lo que hace es que te insensibiliza en cuanto al valor del dinero. Tú vas al Cash Family, ayer fui, no es por hacer publicidad, claro, me dicen 66 euros. Y claro, lo pago en efectivo, por los billetes, las monedas y con todo, y me doy cuenta del valor de la moneda. Digo, wow, pues no es tan barato esto, ¿eh? Pero si lo pago con la tarjeta, lo pago y pum, cargo y me voy. Entonces, el pagar en efectivo, os voy a poner un desafío. ¿Quién tiene que comprarse una tele moderna próximamente? Bueno, o cualquier artículo de estos que valen ciento y pico, varios cientos de euros. Pagarlo en efectivo, con billetes de 5 euros. Da igual la cola que haya detrás. Pero cuando tú estés ahí, 5, 10, 200, 205, 210, 405, dirás al final, jolín, pues sí que es caro esto, ¿no? Pero con la tarjeta no te va a enterar. Y arreglado. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que entra y de lo que sale. Ese es. Acostumbras a consultar tu presupuesto, ¿vale? Aquí han habido manos que se han levantado, que sí tienen su presupuesto, pero lo sigues consultando durante el mes. Es decir, vas mirando, está pasando el mes, bueno, normalmente teníamos previsto esta cantidad para la comida, pero veo que estamos en la segunda semana, a mitad de mes, y ya nos hemos pasado. Entonces, es durante el mes ser conscientes, oye, ya nos estamos pasando de ciertos límites, o frenamos, o recortamos por otro lado, o nos privamos de otra cosa. La idea es no llegar a final de mes con la sorpresa de, wow, ¿dónde ha pasado todo el dinero? Si yo he ganado tanto, es que no lo sé. Muchas personas no saben dónde se les va el dinero, y eso es impresionante. ¿Pero por qué? Durante el mes uno pues va para aquí, para allá, almuerza, echa gasolina, hace las compras, hay rebajas, un poco de todo, y al final de mes, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues uno tiene que ser muy consciente, ¿no? En Lucas 14, aquí tenemos un señor que no está muy contento, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Te has sentido a veces controlado por las deudas? Pues por eso es importante estimar. Y cuando vas a pedir un crédito
un préstamo al banco, que realmente lo que estás haciendo es comprarles dinero con un interés acordado, muchas veces te piden un avalista. Mira, pues de aval necesitamos aquí que traigas a una persona que pueda responder en caso de que tú no puedas solventar la deuda. Cuando te piden un avalista, ¿sabes en general por qué es? Porque ya han hecho tu estudio y ya han estimado de que no vas a ser capaz de poder pagarlo. Entonces, quien tendrá que responder es la persona que te está avalando. Entonces, ten mucho cuidado cuando alguien te dice, oye, ¿me puedes avalar? Porque voy a pedir un préstamo, pero tú tranquilo, que yo pago, yo cada mes, ya tú sabes. Y a ti no te va a llamar el banco para nada. Pues un pastor contaba, oí de un pastor que había avalado a un feligrés de su iglesia, que quería comprarse un coche y claro, mire con qué bendición me quiere bendecir Dios, y le muestra el cochazo, claro, con un crédito y yo como aval, ¿no? Y nada, en 7 años lo tienes pagado. Y el pastor pensó, bueno, es fiel en la iglesia, con los diezmos, sirve y tal, vale. Después de 3 años hubo un malentendido, un desencuentro entre esa persona y el pastor, y la persona ha desaparecido con el coche. Y él, bueno, seguirá pagando, ¿no? Pero después de unos meses le llama al banco. Mire, le estamos llamando por este vehículo, matrícula tal. Y él ya se había olvidado del tema. Y, no, yo no tengo ese coche. Sí, aquí está su firma. No, seguro que es un error. No. Sí, no, pero no es mío el coche, ¿sabes? No es mío. Es de alguien que en su momento me pidió de avalarlo y tal. Bueno, ¿y cuándo piensa pagar? No, pero que, bueno, paga o paga. Y ese es el asunto. Pues tuvo que pagar más de lo que valía el coche al inicio, por causa de los intereses, más las multas y etcétera. O sea, se ha ido y ha dejado un agujero ahí tremendo. Y mire, pues yo no pienso pagar. Bueno, si no piensa pagar, le confiscamos el coche. Sí, venir a confiscármelo. Buscaron el coche, la policía mandó a buscar el coche, lo encontraron, lo vendieron en una subasta, pero bueno, con lo que han cobrado por el coche aún le quedaba 7.000 euros por pagar. Entonces, cuidado con eso de fiar. Y hay muchos, he conocido de aquellas cuando yo tenía 25 años, gente de mi edad, de aquellas, suicidarse por no poder hacer frente a sus deudas. Estamos hablando era un valor de unos 40.000 euros. Y tu vida vale mucho más que eso. No lo había hablado absolutamente con nadie, ni con sus padres, ni con sus amigos, nadie estaba al corriente de esa situación. Y claro, cuando tú ya aprendes la noticia ya es demasiado tarde. Entonces, no solo el problema de finanzas provoca separaciones, divorcios, sino también suicidios. Así que es algo serio, ¿no? Y por eso debemos ser muy sabios a la hora de poder manejar el dinero y saber qué hacemos con eso. ¿Podemos ahorrar algo? ¿Es posible ahorrar algo? Un presupuesto siempre se tiene que adecuar a los ingresos de uno. Nos tenemos que adaptar a lo que entra. Y si hay que cortar tijeretazo a las tarjetas, privarse de algunas cosas. En la vida hay ciclos donde nos va bien y ciclos donde no nos va tan bien. Y bueno, entonces el error es tratar de vivir de forma lujosa o bien en las etapas de nuestra vida donde las cosas no nos van tan bien. Por eso tenemos que adaptarnos a los tiempos. ¿Estamos listos para el futuro?
había un guardia de, no sé si es un guardia de seguridad o cómo llamarlo así, un vigilante en un hotel que tenía 80 años. 80 años. Y se le preguntó, wow, 80 años y aún trabajando. Sí, me encanta mi trabajo. Pues bueno, está bien, ¿no? Tiene 80 años, se quiere sentir útil y está ahí currando porque le gusta. Sí, pues mira, en 3 años terminaré de pagar la hipoteca. Vale. Entonces no es porque te guste tanto el trabajo, sino que el subsidio o la entrada que él tenía de jubilación no le daba abasto para poder cubrir sus gastos. Y por eso pues, tenemos que mirarlo con anticipación, ser precavido, porque el tiempo pasa, la vida pasa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y no estoy queriendo hablar de la teología de la prosperidad, pero ser consciente de que nosotros valemos mucho más que los pájaros. Porque Jesús sí que pagó un precio muy alto en la cruz, dio su vida, derramó toda su sangre para que nosotros pudiéramos tener relación con el Padre. Y este es el consejo. Dice, mira, si los pájaros comen, confía en mí, porque también en mí tú podrás tener lo necesario para vivir. Podrás tener alimento, podrás tener vestimenta, podrás tener techo. Así que Dios sí quiere que tengamos para vivir. Él sí quiere que tengamos por lo menos para vivir, pero cuando ha dejado todo bajo nuestras manos, la administración de lo que recibimos, pues a veces somos nosotros que nos metemos en unos agujeros tan grandes donde a veces no le vemos la salida. Y Dios no tiene nada que ver en eso. Y le podemos echarle la culpa a Dios, pero mira, estoy hasta el cuello. ¿Sabes en qué momento la gente pide consejo respecto a sus finanzas? ¿En qué momento? Cuando están hasta el cuello. Cuando están asfixiados. Nunca he visto a alguien, oye, ¿algún consejo para ahorrar más de lo que estoy ahorrando? No. Pero cuando me han llamado para hablar y ver la situación, digo, macho, ¿esto qué es? Eso es un desastre. Harán falta años para poder salir de esta situación. ¿Por qué a estas alturas vienes a pedir el consejo? Entonces, puede que seamos esclavos sin saberlo de algunas instituciones financieras. En Proverbios 22:7 dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y es la trampa en la que vivimos en la sociedad de hoy en día, donde el que más, el que menos, debe dinero al banco. Somos esclavos de las instituciones financieras. Y es una de las trampas también pues, en las iglesias. Hay un llamado que Jesús dijo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a veces es difícil el poder alcanzar a toda criatura o extenderse, porque los mismos miembros de las iglesias están endeudados hasta las cejas. Y al administrar mal su dinero, difícilmente se puede extender el Evangelio o difícilmente podremos cambiar de local por ese 90% que se administra de forma mal. Y es un llamado a la conciencia, ¿no? Para que podamos ser conscientes dónde invierto, dónde gasto, cómo uso el dinero. Vamos ¿conocéis la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? ¿La conocéis? Vamos a terminar con esta historia. Domingo que viene seguiremos con el tema en 2 sesiones. Voy a leer la parábola y ahora vamos a ver unos aspectos financieros bajo el enfoque financiero de esta parábola. También contó esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes y pocos días después el menor, tras juntar todo lo que le correspondía,
se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró su herencia de mala manera. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar y él comenzó a pasar necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra, y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitando, se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país, se dirigió a la casa de su padre. Pero cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien profundamente conmovido, corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo y según se iba acercando a casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre: desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Aquí vemos lo que ha pasado con este hijo menor. Le pide la herencia al padre: dame mi parte. Normalmente una herencia, ¿cuándo la cobras? O la heredas. Cuando uno ya se fue por ahí, ¿no? Se fue al otro mundo. Y él en vida le pide la herencia al padre. Y el padre, a pesar de que no tenía por qué hacerlo, le da su parte. ¿Cómo administró esa ganancia o esa riqueza a este joven? Lo ha derrochado completamente. Lo ha malgastado, dice aquí, con rameras, en fiestas. En mi época, cuando iba al cole, había uno que siempre llevaba, pues, en el valor de hoy en día, 20, 30 euros todos los días al colegio. Y gastárselo ahí en papas, en chuches, en el recreo. Y tenía muchos amigos. Íbamos todos ahí: hey, ¿qué tal? Toma, chuches, caramelos, papas. Y claro, llegó un momento que eso ya no entraba en el presupuesto de su padre. Se acababan de divorciar, entonces ya las finanzas ya no eran lo mismo. Y de la noche a la mañana pues ya venía para estar con sus amigos. ¿Dónde estaban sus amigos? Ya no había amigos. Ya no había papas ni chuches, pues ¿para qué, no? Y es lo que le pasó a este. Derrochó su dinero, se encontró solo. Entonces, cuando tú derrochas tu dinero, te vas a encontrar solo en algún momento. Cuando no tengas, está mal decirlo, pero es la cruda realidad. ¿Sabes? Cuando alguien te llama para pedirte dinero porque no tiene, tú la primera vez le prestas, la segunda, ¿y qué te va a pasar a la tercera? Que no te va a contestar el teléfono, porque sabe por qué lo llamas, para pedir dinero. Y entonces ya dice: jolín, ya nadie me coge el teléfono. Yo pensaba que eran mis amigos. Lo siento, con el dinero no se juega. Pasó hambre. Y cuando uno derrocha en la época de su vida, cuando le va bien y no ha sido precavido, pues puede llegar estos momentos de soledad y donde puede pasar hambre. Y en la misma pobreza. Y en la misma humillación. O sea, ¿en qué situación ha llegado este joven? Ha llegado en una situación tal
Mira tú que como judío no podían comer cerdo, ¿eh? Está eso en la ley donde no pueden disfrutar del jamón serrano. Pero ya no era ni comerse al cerdo, o sea, te imaginas ahí viendo al cerdo y se transforma en visión, en un montón de carne ahí. No, sino que la comida del cerdo. Eso es lo que él ya se estaba comiendo, se estaba alimentando de eso. Ha llegado a ese nivel por haber derrochado toda la herencia. El padre sigue produciendo, a pesar de haberle dado la herencia, él sigue trabajando y sigue produciendo. Y en el padre tiene muy buena administración, porque cuando llega el hijo arrepentido, él hace matar al becerro más gordo. O sea, no se ha quedado en la ruina por haberle dado la mitad a este hijo. El hijo se acordaba de que su padre siempre tenía compañía. Mira, tiene jornaleros allí, y cuando tú haces una fiesta quiere decir que estás rodeado de personas. Tiene alimento. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien administrar. Y no es que el padre tuviera menos que el hijo, sino que ha sabido trabajarlo. Había abundancia y él vivía pues con esa dignidad. Y cuando volvió el hijo, el comportamiento del padre es impresionante, es un reflejo de nuestro Padre Dios. Por eso es tan importante conocer la paternidad de Dios, conocer a Dios como Padre. No tiene nada que ver con tu padre humano que has tenido, como el ejemplo que hemos escuchado antes en el testimonio. Hay que separar. Cuando Dios se presenta como Padre, es otra cosa. Y por eso hay que leer en las Escrituras qué significa tener a Dios como Padre. Le dio un anillo, le dio una nueva ropa, le dio un nuevo calzado para que él pueda ya caminar en un nuevo propósito. Ha tenido otra oportunidad de poder cambiar el rumbo de su vida. Pero él tuvo que reconocer su condición. El que derrochó, malgastó, tuvo que reconocer, dice la palabra, que volviendo en sí. O sea, es como que estaba en una etapa de locura, gastando, derrochando, pensando que eso nunca se acabaría, pero cuando ya estaba en el pozo más profundo, desesperado, volvió en sí. Tuvo que arrepentirse de todo lo que él había hecho. Y él estaba pensando, jolín, los trabajadores si viven mejor que yo, y yo soy hijo de quien soy. Es decir, que él siempre tuvo claro cuál era su identidad. Sabía quién era su padre. Eso siempre lo tuvo claro. Entonces, hay personas que están endeudadas hasta las cejas y le preguntas, pero bueno, ¿has visto las deudas? Y te hacen así, me da igual. No les importa, o sea, siguen hundiéndose y hundiéndose. Pues uno tiene que volver en sí y empezar a reaccionar. Este joven tuvo que tomar decisiones. Entonces, al tomar esas decisiones, pide perdón a su padre. Así que este hijo lo que ha hecho, ha recapacitado. Ha visto a dónde le ha llevado su locura, ha visto hasta dónde ha llegado su situación, ha visto su condición, se ha arrepentido, reconoció lo mal que lo había hecho, tomó esas decisiones y tomó la acción, la valentía de hacerle frente, de asumir lo que él había hecho. Y fue hacia su padre. Pues, a ver, aquí hay dos jóvenes que quieran venir. Dos jóvenes. ¿Sí? Samuel, muy bien. ¿Uno más? ¿Tú también? Muy bien, muy bien. Así que este hijo joven tenía clara su identidad. Venir aquí.
ponerlo frente al público. Vale. Estos representan los dos hermanos de la parábola. Separaos un poco porque tú no te llevas bien con él, ¿sabes? Muy bien. Entonces, bueno, ¿quién hace de joven? Pues tú eres más joven que él, ¿no? Vale. Este desgraciado me pide la herencia, ¿no? En la herencia, bueno, yo tenía 900.000 euros para repartir. ¿Cuánto le corresponde entonces? ¿450? ¿Quién dice más, menos? En Deuteronomio hay un versículo que dice que el primogénito heredaba el doble. ¿Cuánto tenía entonces el mayor? 600.000 pavos. 300.000, ¿vale? O sea que el que se quedó en casa heredó el doble. Y este muchacho fue y se lo gastó todo, ¿no? Muy bien. Entonces, la reacción, vamos a ver la reacción de Samuel, del hijo mayor. Tenía una relación lejana con el padre. El menor tenía clara su identidad. Yo sé de quién soy hijo y tengo que volver a hablar con mi padre. El hijo mayor, ¿cómo hacía valer su valor? A través de su servicio, a través de lo que él hacía. Él no dio su valor porque era hijo de ese padre. Porque su queja, ¿cuál ha sido? Padre, es que ni le menciona padre. Dice, yo te he servido siempre. Y el padre, ¿qué le responde? Si todo lo mío, ¿por qué? Porque hemos leído que les repartió la herencia. Es decir, los dos recibieron la herencia en ese momento. Los 300.000 y los 600.000. ¿Y este desgraciado qué reclama? ¿Qué reclama a su padre? Un cabrito. No me das ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y el padre dice, pero si lo que yo tengo es tuyo. Es decir, que tenía un problema en cuanto a su identidad. ¿Por qué? Porque hizo valer lo que hacía por su servicio, pero no reconoció que él era hijo. Este era un hijo que sabía que era hijo, pero era un hijo rebelde. Lo ha gastado todo. Así que, ¿cuál de los dos estaba mejor? Por lo menos sabía de quién era hijo. Aunque a nivel económico fue un desastre. Y este no le dice mi hermano tal, no, tu hijo. Este que se llama tu hijo. Pero, ¿qué le dice el padre? Pero si estaba muerto, ha muerto. Y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Muchas gracias. Entonces, cuando hablaba de la creación en un inicio, donde justamente el hombre ha sido creado sobre algo ya ordenado, donde todo había sido separado y cada cosa en su lugar. Y entonces tú solo puedes funcionar bien cuando tú estás en el sitio donde Dios te habló, donde Él te formó. Y ahí podrás crecer y multiplicar. Adán, ¿cuál era su origen? Adán y Eva. ¿Cuál era el origen de ellos? Dios. Dios era el origen. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, nunca tenían que salir de ese origen, de esa relación con Dios, y permanecer ahí donde era todo perfecto, donde Dios había hecho un jardín extraordinario, no tenían hipoteca al final de mes, estaba todo perfecto. De donde nunca tenía que haberse salido el hijo menor, es de la casa del Padre. Porque si hubiera seguido en la casa del Padre, jamás hubiera vivido en esa ruina. Entonces, en esta mañana solo pensabais que iba a hablar sobre finanzas y trucos para quitarnos la deuda de encima. Lo importante es que tengamos claro de quién somos hijos.
quién es nuestro Padre, cuál es nuestra relación con Él, para que Él ponga orden en nuestras vidas, orden en nuestras finanzas, orden en distintas áreas de nuestra vida, para que nos vaya bien. Y nos irá bien. Y lo seguiremos viendo la semana que viene. Si me permitís, voy a orar. Y Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú quieres que podamos por las noches dormir en paz. Y no dando tantas vueltas en la cabeza pensando en el montón de deudas, de facturas sin pagar, con el miedo de contestar al teléfono porque nuestros acreedores están detrás de nosotros. Te rogamos, oh Dios, que podamos coger el consejo de tu palabra y pueda haber un cambio de chip en cada uno de nosotros, que podamos ser resolutivos, el querer darle importancia a ir quitándonos las deudas de encima y poder ser precavidos y poder tener esa capacidad de ahorrar y pensar también en las generaciones que nos siguen, para que no dejemos deudas pendientes ni a nuestros hijos ni a los nietos que vendrán. Te lo pedimos y te lo rogamos y te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios generoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, os podéis sentar. Y a los que nos seguís por las redes, nos despedimos hoy y gracias por seguirnos hasta aquí. Esperemos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y nos volvemos a ver aquí el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Que Dios os bendiga.